El siguiente programa es ajeno a Bea Canal. Cualquier eventualidad es responsabilidad del mismo. Gracias. Buenos días amigos, hoy es jueves 25 de julio del año 2019. Soy el doctor José Luis González Dubón y el día de hoy tengo el gran honor de compartir este escenario con el periodista norteamericano Steve Hedge. Bienvenido, Steve. Muchas gracias. Gracias por Luis. estar Un gusto con estar nosotros. Como todos los guatemaltecos sabemos, ha habido un escándalo en Guatemala en relación al convenio que está por firmarse, pero que se iba a firmar la semana pasada entre Guatemala y Estados Unidos en relación a los refugiados. Se creó toda una serie de especulaciones acerca de esta situación, metiéndole miedo a los guatemaltecos en el sentido de que si este convenio se firmaba, Estados Unidos iba a llenar de gente, de refugiados, Guatemala, que iban a venir por miles, que Guatemala no tenía condiciones para darles abrigo, alimentación, educación, tal como lo establece el Estatuto de Refugiados. Esta falsedad la quisieron reforzar tres ex cancilleres, entre ellos el licenciado Gabriel Orellana, el procurador de los derechos humanos y un ex candidato presidencial fracasado, de apellido Marroquín. No es esta la imagen. No es esta la imagen que tenemos en pantalla, sino una donde dieron ellas unas declaraciones al salir de la Corte de Constitucionalidad. El presidente Morales se iba a reunir con el presidente Trump el día lunes de la semana pasada. Ese amparo lo plantearon el día sábado, diciendo que el presidente iba a comprometer a Guatemala, algo que no podía cumplir y que iba a ser terrible para el país. Y pidieron que se les otorgara un amparo provisional para prevenir que eso ocurriera. Nadie sabía cuál era el contenido del convenio. Y como lo explicó el presidente, el contenido del convenio no iba a ser el que estos amparistas anunciaron y pusieron en su amparo. También el procurador de los derechos humanos se unió a ese amparo. Como han trabajado colusionados estos personajes con tres de los magistrados de la Corte se precipitó a otorgar un amparo provisional por un hecho que no había ocurrido y que tampoco había amenaza de que ocurriera, porque nadie sabía cuáles eran los términos del convenio. Aún hoy siguen haciéndole creer a la gente que los términos del convenio era transformar Guatemala en un campo de concentración de extranjeros. La Corte de Constitucionalidad, obviamente, volvió a transgredir la Constitución Política de la República porque, como lo establece el artículo 183, literal O de la Constitución, la conducción de la política
de las relaciones exteriores de la política internacional le corresponde al presidente de la República. Ese artículo dice: son funciones del presidente de la República dirigir la política exterior y las relaciones internacionales, celebrar, ratificar y denunciar tratados y convenios de conformidad con la Constitución. Entonces la Corte lo que hizo con ese amparo provisional, bueno, obviamente el presidente canceló la reunión con Trump porque no sabía si la Corte iba a otorgar un amparo prohibiéndole celebrar el convenio. La Corte obviamente no podía cometer una transgresión tan evidente y entonces otorgó un amparo provisional. Los hechos por los cuales debía otorgarlo eran los hechos denunciados, que Guatemala iba a ser un campo de concentración, que el presidente estaba comprometiendo a Guatemala a recibir aquí a todas las gentes expulsadas de Estados Unidos. Pero como no podía hacerlo porque sabía que no era cierto, emitió una resolución confusa diciendo que le recordaba al presidente que los convenios tenían que ser aprobados por el Congreso. Es decir, que es ridículo. El presidente no necesita que le estén recordando qué dice la Constitución respecto a sus funciones. ¿Verdad? Curiosamente, asumieron que eso afectaba, sin ninguna prueba, que eso iba a afectar a Guatemala económicamente y su seguridad. Se pasaron por encima del artículo que exige la aprobación del Congreso, porque te quiero aclarar, Steve, no todos los convenios necesitan aprobación del Congreso. Hay muchísimos convenios que no la necesitan, porque si no el Ejecutivo no podría funcionar. Los únicos casos en que se necesita la aprobación del Congreso están en el artículo 171, literal L. Y ninguno de esos supuestos se aplicaba aquí. Este análisis no lo ha hecho nadie. Los únicos casos en que el Congreso tiene que aprobar los convenios de acuerdo que hace el Ejecutivo son, primero, cuando afectan las leyes vigentes. No afectaba ninguna ley vigente porque Guatemala es parte del Estatuto de Refugiados. Eso ya es ley en el país. Cuando afecten el dominio de la nación, eso está afectando el dominio de la nación. Cuando obliguen financieramente al Estado en una proporción que exceda al 1% del presupuesto, tampoco se estaba dando. Si no, lo hubieran tenido que demostrar para que les dieran el amparo provisional. Cuando constituyan un compromiso para someter un asunto a decisión judicial o arbitraje internacional, no tenía nada que ver. Y el último caso era cuando en el acuerdo se nombraran comisiones de investigación. No, perdón, ese inciso ya no aplica. Pero en el 172 hay otros dos casos en que sí el Congreso debe aprobar. Primero, cuando vayan a pasar ejércitos extranjeros por Guatemala. Y segundo, cuando afecten o puedan afectar la seguridad del Estado. Ninguno de estos supuestos se da en este convenio, razón por la cual no era necesaria la aprobación del Congreso. Pero la Corte viene de manera malintencionada a decirle al presidente que tiene que mandar al Congreso un convenio sin que esté obligado a hacerlo, y le citan este artículo que trabaja en contra de los mismos magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Más tarde en la charla quiero demostrar que la conducta de estos tres magistrados de la Corte de Constitucionalidad que dieron este amparo provisional es delictiva. Siguen cometiendo los mismos delitos que han venido cometiendo desde hace algunos años a la fecha. Pero el convenio se había denominado de un tercer país seguro. Yo quisiera que tú nos explicaras en qué consiste ese tipo de convenios, qué se debe de entender por un tercer país seguro. Con mucho gusto. Hay mucha desinformación, como acabas de decir. El origen
de ese convenio es por un problema grave que tiene Estados Unidos hoy. Están llegando más de 100,000 personas mensuales a la frontera sureña de Estados Unidos y ellos están pidiendo asilo. Son refugiados económicos que no tienen ningún derecho de asilo. Más bien migrantes económicos Migrantes. que refugiados económicos. No, refugiados son no, refugiados. es correcto. Migrantes Por económicos razones económicas. económicas que no tienen ningún derecho a asilo. Pero la ley en Estados Unidos y una decisión de una corte obliga al gobierno a otorgarles a cualquier extranjero que pida asilo una audiencia. Y no tienen suficientes jueces, no tienen suficientes lugares y no pueden detener a la gente que tiene menores más de 20 días. Así que llegan un montón de personas, piden asilo, les mantiene 20 días y les dan una audiencia, los dejan entrar al país. Y están en el país legalmente pendiente su audiencia. Casi ninguno llega a su audiencia y en ese momento ya están ilegalmente en el país. Pero es básicamente un truco para poder entrar a Estados Unidos. En lugar de tener que cruzar la frontera ilegalmente, lo que siempre han venido haciendo, ahora van directamente a un puesto oficial, piden asilo, esperan sus 20 días, los sueltan adentro del país y no regresan. O sea que es una invitación abierta para llegar a Estados Unidos. Y la gente ya lo sabe y están aprovechando. El Congreso de Estados Unidos debe de solucionar ese problema. Y es muy fácil. Y hay legislación propuesta. Pero los demócratas quieren usar eso como un arma contra Trump. Ellos creen que esto está perjudicando a Trump. Y Trump, presidente Trump, él lo que quiere es cumplir con su mandato de ver la seguridad de los Estados Unidos. Los demócratas no les importa, igual que no les importa apoyar ese corte de constitucionalidad que emite esas resoluciones ilegales constantemente. Entonces ellos están jugando política y Trump no tiene solución. Entonces, hace como un par de meses, un mes y medio, algo así, vino el secretario de Homeland Security, Kevin McAleenan, aquí a Guatemala. Y ha estado en negociaciones con el gobierno. Y aparentemente salió ese tema de tercer país seguro. Eso les soluciona el problema en los Estados Unidos, por eso lo quieren. Porque si Guatemala es un país tercero seguro, cualquier persona que haya puesto pie en Guatemala sin pedir asilo en Guatemala no tendría derecho a una audiencia de asilo en Estados Unidos. Los podrían rechazar. Entonces, no es que ellos los van a devolver a Guatemala. La razón es que si ya llegaron a un país que les puede dar la protección y no la pidieron, Así es. entonces no pueden alegar que están yendo en busca de asilo a Estados Unidos porque no es eso, sino una razón diferente. Sí. Lo que han hecho, según explicas tú, es abusar del derecho de asilo para favorecer la migración ilegal. Sí, así es, exactamente. Entonces, esas personas, al ser negado, después del país seguro, tercer seguro, ser negado a entrar a Estados Unidos, no es que lo devuelven aquí, no. Tienen que quedar en México, porque ya no entraron a Estados Unidos. No, usted no puede entrar. Entonces, vuelve a cruzar en México y a ver qué hacen. Entonces, al negar esto, muy pronto, todos los migrantes económicos se van a dar cuenta que eso ya no sirve y ya van a dejar de llegar ahí a pedirlo. Y entonces van a seguir entrando ilegalmente. Ahora, en Guatemala, esa idea de un campo de concentración que Guatemala va a tener que absorber grandes cantidades de gente y proveerles servicios. Primero, en Estados Unidos,
a quien le otorga asilo, lo único que hacen es darle permiso de trabajo. No le dan nada más. Él tiene que trabajar, tiene que ver qué hace. Bueno, de acuerdo con el Estatuto de Refugiados, así tendría que ser en Guatemala también. Es correcto. Y entonces, ¿quién va a pedir asilo aquí? ¿Y quién quiere venir a Guatemala a buscar trabajo? Según Kevin McAleenan, secretario de Homeland Security, él dijo que tiene un estudio de que 25% de la población de Guatemala, alrededor de 4 millones de guatemaltecos, tienen planes de emigrar a Estados Unidos. Entonces, ¿quién va a venir aquí a buscar trabajo? Nadie. O sea que este convenio, en términos prácticos, no tiene ningún efecto en Guatemala. Podría haber un poco de aumento de solicitudes de asilo y podría haber un costo adicional a Guatemala que obviamente los Estados Unidos en una negociación con Guatemala tendría que absorber ese costo. Bueno, ¿qué es concretamente lo que ganaría Estados Unidos? ¿Es únicamente la resolución de este problema o hay alguna otra cosa que Estados Unidos ganaría con este? Bueno, la verdad es que esto es poco. O sea que Trump, Estados Unidos, con ese convenio País Seguro, Tercero Seguro, ellos resuelven su problema de migrantes económicos llegando. O sea, no llegando, o sea que llegando a pedir asilo. Haciéndose pasar como Sí, asilados. Exactamente, ya no van a poder pasar por asilados. Esto le va a quitar presión grande en la frontera. Políticamente muy bueno para Trump porque va a demostrar que está trabajando, que está protegiendo al país y que ha hecho algo para que no llegue tanta gente, o sea que él estaría solucionando la crisis. Para Estados Unidos eso vale muchísimo. Guatemala. ¿Qué ganaría Guatemala? Guatemala, únicamente, la única ventaja que yo veo es que si Guatemala, como han dicho en algunos informes, si Guatemala establece con Estados Unidos un programa en que los trabajadores, personas guatemaltecas, pueden ir a Estados Unidos como trabajadores temporales, ir allá, trabajar, ganar y regresar a Guatemala. Esto sería excelente para Guatemala y muy bueno para Estados Unidos. Sí, ya existe un convenio en ese sentido, pero el beneficio ha sido muy poco porque se exigen toda una serie de requisitos que prácticamente son incumplibles. Claro, eso es normal entre gobiernos y con gobiernos en sus propios países. Pero Guatemala podría, como consecuencia de esta negociación, facilitar esa migración laboral de Guatemala, porque mira, los guatemaltecos lo que quieren hacer al llegar a Estados Unidos es hacer dinero y regresarse a Guatemala y lo mandan. Ellos no quieren quedarse a vivir en Estados Unidos. Así es, eso es la gran cosa. Es que el problema es que hay una falta de entendimiento. Y ahora, claro, en esa nueva negociación, con los incentivos que tiene Estados Unidos para eso, Guatemala puede hacer un mejor convenio que sea posible, que factible, que realmente funciona. Pero hay otra ventaja mucho más grande, que es más importante para los dos países. Es que este problema de asilo, Trump lo puede solucionar con este convenio con Guatemala, pero eso no tiene ningún efecto en la migración ilegal, porque toda esa gente que hoy pide asilo van a estar llegando ilegalmente. Sí, van a tratar de pasar la frontera porque lo que quieren es ir a trabajar, no quieren asilo. Exactamente. Entonces, esto queda. Ahora, ¿cuál es el obstáculo en Guatemala? Bueno, no hay empleo, hay mucha violencia. ¿Y por qué es esto? Porque los Estados Unidos en tiempo de Obama tuvo una política de imponer el socialismo en Guatemala. Y empezaron a hacer esto. La CICIG fue su cañonero para tomar control del organismo judicial y lo lograron. Y en 2016, el ex embajador Robinson se metió al Congreso a amenazar los diputados, que es contra la ley aquí, me imagino, me puedes decir, confirmar. Claro. Y yo ya consulté, es contra la ley en Estados Unidos. O sea que él puede ser
investigado y perseguido penalmente por eso si se llega a comprobar. Y aquí no es muy difícil comprobar. Seguro que no. Entonces, con poner sus aliados en la corte, ellos ya podían proteger toda su gente, todo la CICIG, el Ministerio Público, y la peor parte es que los grupos como Cook, Frena y otros, Codeca, varios de esos grupos tienen control de las áreas rurales, especialmente en la frontera. Y estos grupos obligan a los habitantes de esos lugares de cometer delitos, de destruir empresas, de invadir terrenos, de negar a las autoridades legítimas, la policía, acceso a sus comunidades. Entonces, esto es obviamente, uno no tiene que ser abogado para saberlo, es ilegal. Seguro. Entonces, ¿por qué el Ministerio Público no actúa? Porque el organismo judicial respalda, los llevan a juicio, de todas maneras van a perder. O sea que, y hay ejemplo tras ejemplo tras Así ejemplo, es. el organismo judicial protege esos grupos que están criminalmente dominando, coaccionando esos pueblos. Y esta falta de oportunidad y violencia y ausencia del Estado en esos lugares es lo que facilita el flujo de drogas y migrantes ilegales. Esto le interesa a Trump. Ahora, Trump es víctima, y debemos de platicar de eso, Trump es víctima de la Corte. Él ya vio cómo funcionó la Corte y cómo funcionó su embajada por lo que pasó la semana pasada. Entonces, él tiene que tomar esto y llevarlo a su conclusión natural, no solamente el convenio. Mira, ya no es un secreto que el Deep State, o sea, los rescoldos de funcionarios de demócratas de Obama, han mantenido y siguen manteniendo en Guatemala el control de lo que pasa. Es decir, primero a través de Todd Robinson y ahora a través de Luis Arriaga. Es decir, no han hecho absolutamente nada por implementar las políticas de Donald Trump. Al contrario, están trabajando en contra de él y ahora se hizo evidente en este caso. Ahora, para beneficio de la teleaudiencia y antes de seguir adelante, creo que es muy importante que hagamos la diferencia entre lo que es un refugiado y lo que es un migrante económico. La Convención de Ginebra de 1951 es lo que llamamos el Estatuto de los Refugiados. Y aquí tenemos la definición que da en el artículo 1 y dice: un refugiado es aquel que, debido a fundados temores de ser perseguido por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda, o a causa de dichos temores, no quiera acogerse a la protección de su país, o que careciendo de nacionalidad y hallándose a consecuencia de tales acontecimientos fuera del país donde antes tuviera su residencia habitual, no pueda, o a causa de dichos temores no quiera regresar a él. Ok, entonces el elemento fundamental que describe a un refugiado es la persecución. Persecución política por cualquiera de todas estas causas que dice el Estatuto de Ginebra. Este estatuto fue creado en 1951 para los refugiados de la Segunda Guerra Mundial, Primera y Segunda Guerra Mundial. Era solo para ellos. Pero en 1967 se hizo una reforma para que abarcara a perseguidos políticos de otros países y de otras fechas posteriores a 1951. Como consecuencia, todos los migrantes hondureños, salvadoreños, guatemaltecos que llegan a Estados Unidos, no hay persecución en Honduras, ni en El Salvador, ni en Guatemala para nadie porque no tenga trabajo. Lo que quieren es trabajo.
lo que quieren es ir a trabajar. No son refugiados. No pueden ser refugiados. Pero abusando del derecho de asilo y engañando a las autoridades de Estados Unidos, piden asilo para que les permitan entrar al país y después ya no se presentan a seguir los trámites del asilo, porque obviamente al comprobarse que no son perseguidos, tendrían que regresar a su país. Entonces, esta violación flagrante del asilo, de las leyes de Estados Unidos, es la que ha originado el problema y los demócratas no quieren hacer nada porque es parte de la propaganda política que hacen para llevar gente que después, porque es gente que se va a beneficiar del Estado benefactor en Estados Unidos, van a votar por los demócratas para que les sigan dando dinero, los que logran hacerse ciudadanos. Ahora con otras políticas que pretenden, por ejemplo, darles acceso a la salud a todos los migrantes ilegales o no ilegales, ya nos podemos imaginar a dónde conduciría esto a Estados Unidos. Pero esas son las políticas socialistoides de los demócratas. Entonces, yo creo que ya tenemos claro entonces que los guatemaltecos que van a Estados Unidos, los hondureños que van a Estados Unidos, los salvadoreños que van a Estados Unidos, no son refugiados. No, no son. Lo que quieren es ir a buscar trabajo porque aquí no hay. Y aquí no hay. Y todo el mundo lo sabe. Los de izquierda, los de derecha, los de en medio, toda la gente entiende esto, incluso en los Estados Unidos. Lo tiene claro. Es un juego político y lo dijiste bien. A los demócratas no les importa. Están golpeando a Trump y es más, esos extranjeros votan. Supuestamente no, legalmente no pueden votar, pero los demócratas, igual que hacen aquí, a ellos no les importa la ley. Ellos quieren poner su política. Y esto lo podemos ver fácilmente hablando de qué pasó la semana pasada con el convenio con Trump. Mira, solo un tonto puede pensar que Guatemala se puede negar a cooperar con los Estados Unidos. Solo un tonto, porque negarse a cooperar con Estados Unidos implicaría la quiebra para Guatemala. Bueno, depende. Si el gobierno de Guatemala quiere quebrar el país, como podría pasar si los totalitarios tomen posesión de Guatemala, que a su poder judicial agreguen poder ejecutivo, entonces ahí sí podría haber refugiados. Mira cómo es el destino. Resulta que el daño para Guatemala no era firmar el convenio, sino no firmarlo, que fue lo que todos estos amparistas le pidieron a la Corte, bueno, que prohibiera comprar. Y entonces, estos son los responsables sí, de la amenaza de sanción para las remesas y de la amenaza de aranceles para las exportaciones. Estos son los verdaderos responsables, pero los oyes tú hablar y culpan al gobierno. Y el cómplice es la Corte de Constitucionalidad, porque el presidente, sabiendo que estaba planteado el amparo, no iba a ir a firmar algo que le podía causar problemas a él y a Trump si la Corte hubiera resultado dando un amparo entonces sobre un hecho ya realizado y no sobre ese fantasma que le fueron a plantear. Pues yo creo que esos amparistas simplemente están de acuerdo con los demócratas en Estados Unidos y los empleados permanentes del Departamento de Estado y la embajada en oponer este convenio, no porque oponen al convenio, lo que querían era asegurar que Trump y Morales no se acercaran y no trabajaran juntos, porque a darse cuenta Trump que sus intereses son totalmente convergentes con los intereses de Morales, y cuando hablo de ellos quiero decir sus países, los intereses de Estados Unidos y Guatemala en este momento son completamente convergentes. No es siempre el caso, pero en este caso completamente. Pero trabajar juntos amenaza la agenda política de esos amparistas y sus amigos en la Corte, sus amigos en la embajada y sus amigos en el Departamento de Estado. Sí. Después se dieron cuenta que no solo era una tontera, sino una locura. Una locura porque inmediatamente el sector privado en general y todos los ciudadanos que reciben remesas pusieron el grito en el cielo. Ahora, el convenio se va a dar
le guste o no a la Corte de Constitucionalidad, le guste o no a los amparistas. Ya hoy temprano parece que estaba surgiendo la noticia de que ya se había firmado un convenio de cooperación. ¿Cuáles son los términos? Pues lo sabremos porque cuando se está negociando un tratado no tiene que ser público. Estos amparistas, e incluyendo, por cierto, a los candidatos presidenciales, quieren ser ellos los que deciden la política exterior de Guatemala, no el presidente. Es tonto, por ejemplo, que los dos candidatos presidenciales, tanto Sandra Torres como Yamatei, le digan al presidente que ya no celebre ese tratado y que ya no haga ninguna decisión importante para Guatemala porque ya va a entregar el poder. Eso quiere decir que ellos lo que están diciendo, cometiendo no solo el delito de impedirle al presidente cumplir sus funciones, sino que si lo traduces tú a plazos de ejercicio de la presidencia, lo que están diciéndole al presidente es, mire, usted no fue elegido para 4 años, sino para 3 años, 7 meses. Entonces ya, después de 3 años, 7 meses, usted ya no es presidente, ya no puede tomar ninguna decisión. Mira, el presidente puede celebrar convenios y tratados y dirigir la política internacional hasta el año 2020, el 14 de enero a las 14 horas, a las 13:59, puede tomar la decisión que él crea conveniente para Guatemala. Y nadie, ni la Corte de Constitucionalidad, y si vamos a eso, ni el propio Congreso se lo puede evitar. Pero aquí está el problema. La ley no se aplica aquí. Ya perdió Guatemala su constitución, básicamente, porque la gente que tiene que hacer valer la Constitución es la misma gente que la están violando por fines políticos. Y todo ese movimiento, todo lo que estamos hablando aquí, la ley no vale absolutamente nada. Y este es el problema. Hacen lo mismo en Estados Unidos. Puedo dar ejemplos, pero no es el punto ahorita aquí. Pero ellos, los demócratas, gente del Partido de Estado, sus camaradas aquí, ellos quieren imponer su ideología en los guatemaltecos y no les importa la ley. Y lo que el presidente tiene que hacer es hacer valer la ley, representar el pueblo. Ahora, estos amparistas con sus colegas en la embajada cometieron un grave error. Escogieron el enemigo equivocado. Se llama Donald Trump. Mira, es ampliamente conocido que la filosofía de la izquierda en materia de lucha política por alcanzar el poder es de que el fin justifica los medios. Todos los medios, incluso los ilícitos. Así es. Y se mueven con esa filosofía. Así es. Utilizan medios ilícitos para llegar al poder. Ahora, el convenio se va a firmar, porque Guatemala no se puede negar a cooperar con Estados Unidos. Es muy tonto creer, solo los tontos que interpusieron el amparo pueden creer que Guatemala se puede negar a cooperar con Estados Unidos a resolverle sus problemas. Mira, esta es una oportunidad de oro para Guatemala. Guatemala nunca tiene oportunidad de ayudar a Estados Unidos, solo Estados Unidos de ayudar a Guatemala. Esta es una oportunidad de oro para que Guatemala la aproveche. Y no debe de terminar con firmar el convenio. Yo estoy de acuerdo que el convenio se va a firmar, porque no hay para dónde. Y ayer, escuchando un magistrado de la Corte de Constitucionalidad explicar que ellos no prohibieron, ellos no hicieron nada, es que esta cosa es más que obvia que pasó. Que ellos querían, como han hecho por 2 años, el Departamento de Estado ha difamado al presidente Morales con la administración de Trump, porque no querían que se juntaran. Entonces han logrado mantener separado el gobierno, la administración pues, del gobierno de Estados Unidos y el gobierno de Guatemala. Y ahorita, por necesidad del gobierno de Estados Unidos de resolver su problema de asilo, que no pueden arreglar con su propio Congreso, hay una oportunidad, como decís, para Guatemala. Entonces, este convenio se va a dar. Y ahora el embajador, él no va a oponer ese convenio. La Corte Constitucional tampoco va a oponer ese convenio, porque saben las consecuencias que eso trae. Entonces, ellos saben
que el convenio no les perjudica. Ellos no se opusieron al convenio, ellos intentaron que Trump y Morales no se juntaran para trabajar juntos. Claro, y utilizaron el amparo para eso, pero le salió el tiro por la culata. Sí. Ahora, te voy a decir algo, el presidente tiene facultades para firmar ese y cualquier otro convenio que a su criterio sea bueno para Guatemala. Y el único que puede aprobar o improbar ese convenio es el Congreso de la República. Y el contenido de estos convenios, que es puramente político, de política internacional, no es competencia de la Corte de Constitucionalidad. La Corte de Constitucionalidad puede conocer del decreto que apruebe o impruebe el convenio que celebra el presidente, solo si no se violaron las formalidades de aprobación en el Congreso, solo si el procedimiento tuviera algún error en el procedimiento de la aprobación de la ley que va a aprobar el convenio. Pero el contenido de los convenios no tiene ninguna facultad la Corte de Constitucionalidad para conocerlo. Esas son decisiones políticas y los organismos políticos del Estado son el Ejecutivo y el Legislativo. La Corte no puede ejercer funciones políticas si se cumple con las formalidades de la Constitución. Pero lo está haciendo. Lo está haciendo y como precisamente por eso es que la Constitución establece que los funcionarios públicos, todos, inclusive los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, están sujetos a la ley y no son superiores a ella. Por eso es que esa conducta es delictiva. Sí, y ahora algo muy, muy interesante con el embajador, que el embajador ha implementado su política. Él manejó la CICIG, él maneja la Corte hasta cierto punto, ¿va? No podía imponer a Tel Maldana, Sandra Torres ganó, pero de todas maneras, él ahorita y ella están juntos con la Corte, pero el embajador cometió un grave error. Ahora, yo no lo puedo comprobar, pero yo apostaría que el embajador sabía antes de la resolución de la Corte del sábado la semana antepasada. No me cabe duda. Va. Entonces, que esa resolución, el presidente de Estados Unidos, el martes de la semana pasada, dijo que la Corte había resuelto que no podían firmar ese convenio. Esto no es cierto. Entonces el presidente de Estados Unidos declaró ante el mundo entero, ante la prensa, algo que no era cierto. ¡Qué vergüenza! Fue un engaño doloso de su embajador. Exactamente, este es el punto. Ahora, si se trata de Guatemala, no es tan importante que Corea o Irán o Rusia, China, ahí tiene un montón de información y no va a declarar algo que no es cierto. Pero Guatemala, él estaba dependiendo en su gobierno y su embajador tenía y tiene la obligación legal de estudiar la resolución y informar correctamente a su presidente, que es su jefe. El embajador es el representante directo del presidente. Entonces, él tiene que informar a su presidente qué quiere decir, qué está pasando. Pero ¿por qué no lo hizo? Porque dos razones. Uno, su agenda de imponer el socialismo en Guatemala puede fallar. Esto podría ser fin si Trump se dé cuenta. Y entonces tenía que correr el riesgo que Trump nunca se iba a dar cuenta. Pero él no conoce a Trump. Trump no es un hombre que acepta no para algo que él quiere. Si él ve una forma de lograrlo, y tiene muchas formas de lograrlo, como ya saben los guatemaltecos, porque ahora ya están reaccionando. Que las empresas ya no quieren los aranceles en sus productos y los que reciben remesas no quieren que graben las remesas. Entonces, ese es el poder que tiene Estados Unidos. El embajador tiene poder, pero su poder, lo que ha hecho aquí, depende que sus jefes no se den cuenta de lo que él está haciendo. Ahora ya vieron. Ya tiene la evidencia de que su embajada le ha fallado. Entonces el punto ahorita es que esto tiene que hacerle ver a Trump que él tiene
un problema en Guatemala con su embajada, un problema en Guatemala con una corte que viola la ley y que si él se da cuenta de que esto también le está afectando el flujo de migrantes y drogas ilegales a su país, él tiene que trabajar con el presidente Morales para que juntos hagan algo para establecer la ley aquí, para que tomar el organismo judicial con abogados, magistrados que son capaces y su alianza, su afinidad es con la Constitución, en lugar de estos que lo están violando constantemente. Esto es indispensable para los dos países. Mire, yo creo que de lo que hemos conversado y del análisis que hemos hecho quedan claras ya algunas cosas. Primero, el convenio se va a firmar. Se va a firmar un convenio. Seguro. No me extrañaría que a estas horas ya se haya firmado. Es posible. Es imposible que Guatemala se niegue a colaborar con Estados Unidos. Y yo creo que es una oportunidad de oro para Guatemala, porque Estados Unidos nunca necesita de Guatemala como lo necesita ahorita. Y eso podría favorecer en esa negociación que el presidente le pida a Estados Unidos que faciliten la migración económica sin tanto requisito. Que ellos necesitan mano de obra en los campos, por ejemplo. Una visa temporal sin mayores requisitos. Los guatemaltecos no quieren irse a vivir a Estados Unidos, quieren ir a hacer dinero a Estados Unidos. Eso ya está claro. El convenio se va a firmar. Lo que va a ocurrir es que ya no van a poder hacer el engaño de pedir asilo para entrar a Estados Unidos. Esa es lo que va a favorecer a Estados Unidos. La necesidad de la migración económica va a continuar. Así es. Pero ya no pueden utilizar el asilo como engaño para entrar a Estados Unidos. Es correcto. Entonces, hay que resolver el problema de la migración económica que se va a mantener per secula seculorum. Así es. Porque, mira, en todos los países del mundo faltan fuentes de trabajo. No tanto como aquí. Porque en Estados Unidos también hay desempleo. Pero para ciertas categorías. Sí. Entonces, esas tres cosas ya están claras. El convenio se va a firmar, ya no van a poder usar el asilo como engaño para entrar a Estados Unidos y la necesidad de migración económica va a continuar. Y los Estados Unidos puede ayudar en eso. Y para eso Trump tiene que darse cuenta cuál ha sido la traición de su embajada en Guatemala durante todo el tiempo que Trump ha sido presidente, que yo he intentado explicar eso en mis múltiples artículos en Estados Unidos, mis múltiples entrevistas en radio en los Estados Unidos y lo que he podido decir a gente que conozco en Estados Unidos. Entonces, hasta ahorita Trump se está dando cuenta porque él, como has dicho, necesita algo de Guatemala. Entonces, ahora que su atención está puesta en Guatemala, este es el momento. Necesitamos los Estados Unidos y Guatemala, los dos países, que Trump tome control de su embajada, que se dé cuenta que obliga a esa gente, y él tiene cómo, obligar a esa gente que ejecutan la política de él, no la política de ellos. Ellos no tienen derecho de hacer su propia política. Eso es la ley de Estados Unidos. Y si esto quiere decir que renuncien, pero que no vayan a traicionar a su presidente, como han venido haciendo. Entonces, que esto va a quitar el apoyo que tiene los magistrados corruptos de la Corte Constitucional, los magistrados corruptos del Tribunal Supremo Electoral, y ya se van a dar cuenta, ya no tiene protección de la embajada, que ese embajador no manda. Así es, incluso ya le van a quitar sus visas. Eso sería fabuloso. Esto lo deben de hacer ya. Así es. Ahora, ya vimos, digamos, la motivación de los demócratas para provocar a través de su embajador en Guatemala este tipo de problemas al presidente Trump. Ahora, pero hay una segunda intención oculta que la mayor parte de las personas no se ha dado cuenta. La segunda intención oculta en este amparo
ha sido la distracción de la atención pública, del fraude electoral. Han querido sacar el tema del fraude electoral de la vida diaria de las personas que están protestando en las calles, porque la amenaza económica causaba un daño mayor a corto plazo, a largo plazo, quién sabe. Pero lo que pretenden, lo que han pretendido con este amparo es distraer a la población del fraude electoral, que la gente ya no se ocupe de protestar y de impugnar el fraude electoral que han cometido. Es decir, son muy hábiles los de la izquierda y este medio lo están utilizando para desviar la atención política de que no debiera, de que hay que anular las elecciones, que las muestras de fraude son más que evidentes y que se está llegando a una segunda vuelta con los mismos magistrados sinvergüenzas, con el mismo software adulterado. Entonces, y solo los tontos pueden creer que van a obtener un resultado distinto haciendo las mismas cosas. Así es. ¿No te parece? A mí me parece. A mí me parece, y lo que estás diciendo es lógico, estoy de acuerdo, y es lo mismo que dije yo con el convenio, porque la embajada, la corte, van a dejar pasar esto ahorita porque a pelear pierden. Entonces, ellos, su esperanza es exactamente esta, que desvíe la atención para que puedan seguir robando la elección, que es un proyecto del embajador, es un proyecto de la Corte de Constitucionalidad, y no quieren esas protestas. Los guatemaltecos tienen que abrir los ojos y darse cuenta, no tienen medios que les informan. Esto es una excepción aquí. Entonces, es importantísimo que se den cuenta y que voten masivamente. Aunque la verdad es que en cierto sentido están convalidando fraude, pero en otro sentido están diciendo, bueno, mire, si me van a obligar, yo voy a llegar y voy a hacer más difícil que usted nos robe. Y que se den cuenta los guatemaltecos que si le pueden quitar su derecho de elegir, porque eso está contenido en la Constitución, si pueden quitar su derecho de elegir, lo que está quitando ahorita, le pueden quitar todos sus derechos, derecho de culto, derecho de libre expresión, programas como esto el año entrante, podría ser que es imposible, que tendríamos gente armada de gobierno aquí dentro no permitiendo esa transmisión. Seguro. Y te podrías convertir en refugiado real. Así es. Por tus opiniones. Así es. Y siendo guatemalteco tendrías que pedir asilo en algún lugar. No, yo me muero en Guatemala. Sí. Yo jamás me asilaría en otro lugar. Y aquí, Perfecto. Aquí he vivido y aquí me voy a morir. Y voy a defender mi país contra cualquiera que pretenda domeñarlo. Admirable. Y conozco varios más que tienen esa idea. Bueno, mira, esto que está haciendo la Corte de Constitucionalidad con la bendición de la embajada y de las izquierdas que siempre inician los amparos y las inconstitucionalidades, tiene varios años de existir. La intromisión de la Corte de Constitucionalidad en las funciones presidenciales de dirigir la política exterior se vieron con el caso del embajador de Suecia, se vieron con el caso de la declaratoria de non grato de el colombiano de las FARC, Iván Velázquez, y se ha visto la intromisión de la Corte en el Congreso de la República desde la época en que quisieron o dejaron sin efecto unas reformas al Código Procesal Penal, que es cuando comenzaron a usar el término de pacto de corruptos, que habían sido reformas propuestas por Iván Velázquez y que sin que estuviera sancionada la ley y sin que estuviera publicada la ley, la anularon. Y ahora, la semana pasada le impidieron, no le iban a impedir porque el Congreso ya planteó un antejuicio el día de ayer contra los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, porque están interrumpiendo el proceso de formación y sanción de la ley, que es una potestad exclusiva del Congreso de la República.
Es decir, se están metiendo a hacer política, están excediéndose de sus funciones, están pasando por encima de la ley, se creen superiores a la ley. Y eso está tipificado en el Código Penal con varios delitos que quiero poner en pantalla para ilustrar a los guatemaltecos. Sí, y no te olvides, en el caso de OSHEC 1 y 2, sí. ordenaron al Congreso qué ley emitir. Y en el caso de la mina Fénix, también la semana pasada, después de casi 60 años de estar funcionando, la cierran porque faltaba un requisito. Es decir, mira, más ridícula no puede ser ese tipo de resoluciones, pero causan un gran daño económico. Mira, es obvio y evidente que están violando la separación de poderes, o sea, la subordinación. Así es. Y que están imponiendo su ideología a pesar de cualquier cosa constitucional o de las leyes. Así es. Porque mira, y ellos incluso no solo gozan de inmunidad que les puede ser retirada, sino que ahora, de hecho, han dicho que también gozan de impunidad y de que no pueden ser castigados porque ellos en sus resoluciones no tienen responsabilidad alguna. Sí, ordenaron al Congreso, como has explicado aquí, al fondo. Para el antejuicio. Que no siguiera con la comisión pesquisadora del Congreso. Esto conociendo. Es lo que hace más fácil explicar. Yo lo he usado. La gente en Estados Unidos, si yo le hablo caso OSHEC 1 y 2, ¿qué? Nada. O cualquier otro caso. Porque ¿quién va a entender un caso? Pero que otorgan inmunidad a sí mismo, esto cualquiera lo puede entender. Entonces, ¿quién me dice en Estados Unidos? Esa corte está bien, que los demócratas protegen la corte. Ellos acusan al presidente Morales de ser corrupto y apoyan a la corte e incluso le critican al presidente Morales por resistir a la corte. La corte es obviamente corrupta y la gran prueba y la forma más fácil de explicarlo es que otorgaron inmunidad a sí mismos. Sí, se otorgaron a sí mismos la impunidad. Mira, te voy a explicar qué delitos ha cometido la Corte, no solo en estos fallos, sino en esos otros fallos que estamos comentando. El primer delito que cometieron es el delito de violación a la Constitución, que está en el artículo 381 del Código Penal. Este artículo dice lo siguiente, y ahí lo tenemos en pantalla. Será sancionado con prisión de 3 a 10 años. Y dice en el numeral segundo, quien ejecutare actos no autorizados por el ordenamiento constitucional que tiendan directamente a limitar o reducir en todo o en parte las facultades que la Constitución otorga a los organismos del Estado. Aquí el delito está claramente cometido por los magistrados. Han ejecutado actos que impiden o que han limitado el derecho del presidente de celebrar convenios, el derecho, la facultad que tiene el Congreso de emitir leyes. Ese delito está clarísimamente tipificado y lo han cometido los magistrados de la Corte. El siguiente delito, porque es un concurso ideal de delitos, curiosamente un mismo acto de ellos está tipificando varias figuras y hay que ponerle la figura que tenga la pena más alta aumentada en una tercera parte. El otro delito que cometieron es el contenido en el artículo 423, que se refiere a las resoluciones violatorias a la Constitución, que dice: el funcionario o empleado público que dictare resoluciones u órdenes contrarias a disposiciones expresas de la Constitución. La Constitución expresamente dice que el presidente puede celebrar los convenios y el Congreso aprobar las leyes. A sabiendas ejecutare las órdenes o resoluciones de esta naturaleza dictadas por otro funcionario, o no ejecutare las leyes cuyo cumplimiento le incumbiere, será sancionado con prisión de 1 a 2 años. Esta es una pena mínima
el delito de violación a la Constitución tenía una pena mayor. El siguiente delito que cometieron, porque ellos no solo le dijeron al presidente que no podía ejercer sus funciones, sino que ellos las ejercieron en todos estos casos que hemos analizado. Y eso se llama usurpación de atribuciones, está en el artículo 433 del Código Penal. Ese artículo dice lo siguiente: comete delito de usurpación de atribuciones el funcionario o empleado público que, a sabiendas, se arrogare facultades que no correspondieren a su cargo o atribuciones que no le competan. La política exterior es competencia del presidente, hacer las leyes es competencia del Congreso. El responsable de este delito será sancionado con prisión de 6 meses a 2 años y multa de 10,000 a 25,000 quetzales. Esta pena también es menor que el de violación a la Constitución. Y el otro delito gravísimo que cometieron es el delito que está descrito en el artículo 462 del Código Penal, que se llama prevaricato. El juez, los magistrados también son jueces, que a sabiendas dictare resoluciones contrarias a la ley. En este caso, esas resoluciones son contrarias a las normas constitucionales que hemos citado, o las fundare en hechos falsos. En este caso del convenio, eran falsos los hechos que los amparistas hicieron valer ante la Corte. No había tal campo de concentración, no había venida masiva de extranjeros a Guatemala, ni cargas económicas para el Estado en el sentido de tener que mantenerlos. Todo absolutamente falso. Bueno, y repito, el juez que a sabiendas dictare resoluciones contrarias a la ley, obvio, o las fundar en hechos falsos, obvio, será sancionado con prisión de 2 a 6 años. Entonces, por donde se quiera ver, la conducta de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad es delictiva y son coautores de esos delitos los que se coludieron con ellos interponiendo el amparo, el Procurador de los Derechos Humanos, el ex candidato presidencial marroquín y los otros ex cancilleres que vergonzosamente acuerparon este amparo. Y a ese grupo yo agregaría al embajador de Estados Unidos. Efectivamente. Y quiero hacer este comentario, que a mí me ha costado, sé que a mucha gente aquí en Estados Unidos les cuesta creer que la embajada de Estados Unidos puede liderar este movimiento. Y es que es obvio, sin el poder de la embajada, no hubieran llegado al punto que han llegado de controlar el organismo judicial y el Ministerio Público y el Procurador de Derechos Humanos incluso. Entonces, para quienes dudan eso, por lo menos podemos decir lo que acabas de decir, citando artículos y hechos, que no cabe ninguna duda de esa actividad delictiva de parte de esos magistrados. La Embajada de Estados Unidos tiene abogados. ¿Cómo es posible que nunca han criticado eso? Imposible que no sepan, no pueden decir que, nosotros no sabemos. Se meten en todo. ¿Cómo es posible que no saben? Claro que lo saben, porque ellos están de acuerdo con eso y ellos son parte de esta cosa y lo comprueben con su silencio. Y ahora ya fallaron por no explicar eso a su presidente y ahora entendemos por qué. Porque si ellos empiezan a explicar la decisión de la semana pasada con respecto a país tercero seguro, esto da lugar a que el presidente de Estados Unidos se dé cuenta de esa criminalidad que acabas de citar y a darse cuenta, él mismo debe de preguntar, ¿y mi embajada por qué no sabe eso? ¿Qué está pasando? ¿Por qué no me informa? Exactamente, porque son parte. Entonces lo que hay que hacer es limpiar todo eso. Bueno, ¿qué crees tú que puede hacer el presidente Morales ahora en esta situación? Bueno, presidente Morales, en mi opinión, debe de estar muy, muy consciente que mientras tenga la atención del presidente Trump,
que le haga ver lo que acabamos de hablar, que si el presidente Trump quiere realmente reducir el flujo de migrantes y drogas ilegales a los Estados Unidos, la oportunidad es ahorita, porque es su embajada que es un obstáculo a reducir ese flujo. Y entonces, él tiene que trabajar con el presidente Morales para lograr control del organismo judicial de parte de gente que son fieles a la Constitución de Guatemala. Hay bastante abogados calificados para ocupar esos lugares. Incluso siempre ha sido bastante bueno, hasta tiempo de Portillo fue excelente la Corte. Después ya se politizó, ¿verdad? Pero la cosa para mí es que no deben de perder de vista las elecciones, porque el embajador y su equipo y sus amigos, esos amparistas y todo el grupo de ellos, tienen interés en tener poder ejecutivo para ellos. Y esto hay que solucionarlo. Y has dicho, la única solución es repetir las elecciones, que sean libres. Porque no importa quién gana. O sea que si uno gana y no le parece por su filosofía, ideología, lo que sea, ok, si actúa dentro de la ley no hay problema. Así es. Cuando rompe la ley, esto es el problema. Esto no es un asunto de política, esto es un asunto de libertad. Los guatemaltecos están en peligro de perder su libertad y tienen que darse cuenta y tienen que abrir los ojos y tienen que actuar en defensa de su propia libertad. Y como dije, si pueden robar su libertad de elegir, pueden robar los demás. Y esto es lo que está en juego. Estados Unidos necesita un Guatemala próspero. Todo lo que dicen al contrario están equivocados. Es al interés de Estados Unidos y Guatemala. Yo soy de negocios, yo no soy tanto de periodismo. Últimamente sí, pero yo entiendo los negocios, yo estudié eso. Guatemala es un país rico, pero es pobre por mal manejo. Y parte de la razón, ya estamos platicando, si no pueden aplicar la ley, no pueden tener oportunidad, no pueden desarrollar. Es importante que Guatemala se dé cuenta y que establezca el Estado de Derecho aquí. Tiene un futuro grande e incluso podría servir. La naturaleza de los guatemaltecos son emprendedores. Las masas, los pobres son emprendedores. Eso lo podemos ver por 9,000 millones de dólares que envían desde Estados Unidos para sus familias en Guatemala. Entonces, hay que destapar ese gran potencial de los guatemaltecos. Esto le conviene a los Estados Unidos en todo sentido. Y esto puede ser un modelo para los demás países. Y esto explica por qué los enemigos están tan intensamente intentando dominar Guatemala en una forma totalitaria, porque ellos no quieren ese ejemplo. Ellos quieren su política, que es control centralizado, el colectivismo, falta de libertad. Guatemala es un país crucial en esa batalla. Los guatemaltecos tal vez no se dan cuenta. Esa es la razón que tanto extranjero está tratando de imponer el totalitarismo en Guatemala. Este es el momento de evitarlo. Y el hecho de que el presidente Morales y el presidente Trump están hablando, los intereses son completamente convergentes y Morales no puede permitir que esto termine con el convenio del tercer país seguro, que siga adelante y que componga esos males que has identificado aquí. Dentro de esa distracción de la atención de los guatemaltecos en relación al fraude, hay en los acuerdos en que se despidió al jefe del sistema de cómputo y al subdirector, al director y subdirector del sistema de cómputo, la razón por la cual los despidió el Tribunal Supremo Electoral es porque encontraron que habían alterado el sistema de software, que habían puesto algoritmos para favorecer a unos partidos y perjudicar a otros. Por esa razón los despidieron. Y sin embargo, a pesar de que esa es una admisión expresa del fraude, continúan adelante sin anular las elecciones. Otro efecto de distracción que tuvo
este amparo planificado con evidente mala fe fue distraer la atención de todos los abogados de que el día de mañana en la Asamblea General, en las votaciones para elegir a los miembros de las comisiones de postulación, se está definiendo quiénes son las personas que van a estar proponiéndole al Congreso a los próximos magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de las Cortes de Apelaciones, de las salas de las Cortes de Apelaciones. Mañana es esa elección. Casi nadie habló durante la semana de la importancia que tiene esa elección para Guatemala, porque al fin y al cabo, en última instancia, son los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de las salas de la Corte de Apelaciones las que van a estar definiendo las cuestiones jurídicas en Guatemala, todas, aunque eventualmente tengan que llegar a la Corte de Constitucionalidad. Entonces yo hago un llamado a todos los abogados de Guatemala para que el día de mañana asistan a las urnas a votar por cualquiera de las 10 planillas que hay de colegas para integrar las comisiones de postulación. Es muy importante. En mi opinión, el presidente Morales puede firmar el convenio que él piense que favorece a Guatemala de cualquier manera, cualquiera que sea, de tercer país seguro, de tercer país no seguro o lo que le venga en gana. Si no afecta las leyes del país, más del 1% del presupuesto, ni encaja en los otros supuestos constitucionales, ni siquiera necesita la aprobación del Congreso. Ni siquiera la necesita. La Corte jamás le puede estar diciendo a él que si no se olvide que tiene que mandar al Congreso algo que ni siquiera tiene obligación de mandar al Congreso. Eso prueba de nuevo la mala fe con que estos amparistas, incluyendo al Procurador de los Derechos Humanos y con el apoyo del embajador y con el engaño al presidente de Estados Unidos, vinieron a hacer esta semana con ese amparo provisional. Así que yo te agradezco, tú eres un gran conocedor del tema de las relaciones entre Estados Unidos y Guatemala. Creo que los guatemaltecos en general no están informados acerca de cómo se cuecen las habas en relación a estos asuntos, y creo que ha sido muy ilustrativo todo lo que hemos analizado el día de hoy. De nuevo, mil gracias, te deseo lo mejor. Estoy seguro de que Estados Unidos y Guatemala celebrarán un convenio que favorecerá a ambos pueblos, el estadounidense y el guatemalteco. Gracias, Steve. Muchas gracias, José Luis. Un gran gusto.